Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Rey. No es solamente que creo en Él, vivimos para Él. Él es nuestro Rey. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias. Ese versículo hace parte de Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34. Cuando Jesús habla del afán y de la ansiedad, cuando habla de la angustia, de las necesidades que se tienen sobre esta tierra. Estamos finalizando un año atípico, un año difícil, donde hemos visto el amor y la misericordia de Dios. Hemos visto el cuidado de Dios, su soberanía sobre el universo. Estamos a puertas de un 2021 que genera mucha incertidumbre. Si normalmente el finalizar un año genera incertidumbre, el año que inicia, pues este sí que es cierto, por todo lo que estamos viviendo. Pero Dios nos está dando una palabra que es el reino de Él. Dios nos llamó, dice que somos su manada pequeña. En su voluntad nos dio su reino y nos llamó para que lo disfrutemos aquí en la tierra. Y recuerda que ese reino nada lo afecta, porque está en nuestro interior, que es Cristo el Señor, que tiene unos principios, unas normas, unas condiciones, por decirlo de alguna manera, en el cual podemos disfrutar de ese reino. Y estamos orando para que todos podamos disfrutar de ese reino, que sea claro, porque es por fe. Y Dios nos llamó para revelarnos esa vida sobrenatural que está en nuestro interior. Y recuerda que el reino de Dios no lo afecta nada, porque es la palabra misma. La palabra creó todo, es sobrenatural. El reino de Dios, desde que Cristo lo instauró, cuando Él muere y resucita, instaura el reino en cada uno de sus escogidos. Han pasado muchas circunstancias sobre la tierra y el reino es el mismo. Las condiciones del reino son las mismas, los principios son los mismos y siempre han estado por encima de lo que sucede en el mundo. Es decir, que oramos para que este 2021 que vamos a iniciar, que sea claro, la manera de vivir es en el reino de Dios. La gracia, cuando Dios nos llama a conocer el evangelio, la verdad, la gracia es para que vivamos en su reino aquí en la tierra. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Y cuando vemos qué es lo demás, Jesús está hablando sobre las necesidades que hay aquí en la tierra. Debemos de hacer un alto en nuestra vida. Esto ha sido un año totalmente diferente. Nadie lo esperaba. Hemos visto la soberanía de Dios. La palabra dice que cuando hablemos al futuro debemos decir si Dios quiere, Dios mediante. El año pasado en diciembre habían muchos planes para esta época esperando el 2020. Todo el mundo. Pero Dios dice que hacia el futuro siempre debemos decir si Dios quiere, si Dios lo permite. Dios mediante. Algo que nos ha demostrado este año es la soberanía de Dios y que debemos de tenerlo en cuenta. Igual para el año que va a iniciar. Y dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad en nuestra vida cuando Dios nos llama es el reino. Y el reino es Él, la relación con Él. Y la justicia de ese reino. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia del reino. No como creemos nosotros que deben de ser las cosas.
no la justicia natural, la justicia del reino. Dice, primeramente buscad el reino. Primero buscar el reino no significa que vamos a estar con la Biblia debajo del brazo, a todo el día usted con la Biblia para arriba y para abajo. Tampoco significa que usted va a abrir la Biblia en su casa o en la oficina, la va a tener abierta. Eso tampoco significa buscar primeramente el reino de Dios, porque el reino está en nuestro interior. Es que Dios nos llama para alumbrar nuestro entendimiento a tal punto que comenzamos a vivir para Dios. La prioridad, Él es nuestro Rey, Él es nuestro motivo de vida, tiene el control del universo. En Él está la vida, lo sobrenatural, y nos llamó a esa vida. Independiente de las circunstancias, sostiene nuestro interior, la palabra de Dios. Pero dice, pero ¿cómo voy a buscar primero el reino si todas las situaciones que hay en el día a día? En Mateo capítulo 6, versículo 25, cuando inicia el mensaje, dice Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Hablando de lo natural, no se afane por la vida, lo natural. O sea, no se afane por las necesidades. No se afane por lo que usted desea, parte natural, material, sus necesidades, que es la comida, la ropa, el trabajo, el carro, la casa, vacaciones, todo lo que es natural, sus negocios, todo lo que es natural. Dice, no se afane por su vida. ¿Y cuál es el mensaje en el reino? Cuando Dios te llama al reino, oramos que sea claro. En Mateo capítulo 6 del 25 al 34, Jesús presenta y dice, Dios tiene cuidado de nuestra vida. Eso es lo que dice el pasaje cuando lo lees desde el 25 al 34. No se afane por la vida. O sea, no esté angustiado de qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar en el 2021 con todo lo que están hablando? No se afane. ¿Qué debemos de hacer? Buscar primero el reino de Dios. Ya Dios nos llama, sabemos que es Cristo el Señor, el reino es la palabra que está en nosotros, y Dios nos llama para entablar esa relación con Él viva, real, donde es la prioridad, vivir para Él. Recuerda que hace 8 días compartíamos, dice, Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Nosotros ya no, cuando nos llama a conocer el Evangelio, ya tenemos Jesucristo como nuestro Rey, y oramos cada día para ir obedeciendo lo que dice su palabra, porque ahí vamos a vivir de manera sobrenatural, guardados y cuidados en medio de las circunstancias del mundo. Y lo que dice Jesús es, no se afane, no se angustie. El reino usted lo coloca no en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, sino que se olvida de él. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino, o sea, la relación con Dios. Buscad primeramente el reino es que en nuestra vida, la relación con Dios y hacer su palabra debe de ser prioridad. No es una alternativa, no es una opción, no es dejarlo cuando tenga el problema. Por allá, cuando me quede tiempo, es que yo leo la palabra y oro y la aplico. No. Jesús está diciendo, busque primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás va a ser añadido. Añadido porque hace parte del reino. Y Jesús le dice en el mensaje, y comienza a hacer un ejemplo con las aves. Jesús está diciendo, mire, Dios sabe lo que necesitamos. Mire las aves del cielo. No trabajan y no guardan en graneros. Pero Dios las alimenta. Dios las alimenta. No trabajan y no guardan en granero. Y Dios las alimenta todos los días. ¿No valemos mucho más nosotros que esas aves? Hombres de poca fe. El reino es de fe. Dios nos dio talentos y dones a cada uno de nosotros. Y debemos de estar con la plena certeza y seguridad que siempre va a haber un lugar donde desarrollar ese talento y ese don. Cuando desarrollemos el talento y el don, para que llegue el ingreso. Pero cuando comenzamos a aplicar
los principios del reino, pues uno de esos es el talento y el don. Entonces, sí, pero ¿cómo si están hablando que el desempleo está aumentando? Mira la dificultad, los problemas. Ese es el mundo. Recuerda que nosotros vivimos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios siempre hay un lugar para desarrollar los talentos. En este tiempo hemos visto cómo en este tiempo de pandemia han llegado las llamadas, las oportunidades de empleo, de negocios a las personas. Fuera que están trabajando o haciendo unos negocios, han sumado otros. Le han llegado más y lo han podido ejercer. Porque estamos en el reino. No creas el mensaje del mundo, por favor. Nosotros vivimos en el reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el reino de Dios, Dios provee. Y lo que dice Jesús es, no se afane por su vida porque a Dios le plació darnos el reino. Y Él tiene cuidado de nosotros. Dice, así como cuida las aves, que no trabajan, no guardan, y Dios la alimenta, pues ¿qué no hará con nosotros? Nos va a dar muchas más cosas. Debemos de estar tranquilos frente a un 2021 y de aquí en adelante. ¿Qué es lo que debe estar en nuestra mente? Es primeramente el reino de Dios. Y ese primeramente el reino de Dios es su relación personal con Dios. Su relación personal íntima, donde usted le dice, Señor Jesucristo, usted es mi rey y vivo para usted. Quiero que su palabra sea clara en mi vida y hacerla. Ayúdeme a hacerla. Nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Estoy cansado ya del vicio, de la negligencia, de la pereza, de la vagancia. Estoy cansado de la promiscuidad, de la droga, del alcohol. Ya el que está en Cristo nueva criatura es. Queremos disfrutar del hogar, de su reino. Usted me está hablando de un reino maravilloso, donde tienes cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Ese nos llamó Dios. Entonces, lo primero que hace Jesús, le dice a las personas, no se angustie por su vida. No debemos de angustiarnos. El mundo se angustia porque Dios no le ha llamado. Pero Dios nos llamó a cada uno de nosotros para hacer luz y llamar los que están listos para escuchar la palabra. ¿Qué debemos de hacer? Correr la palabra. Recuerda que tenemos las redes sociales, el compañero de trabajo. La gente está angustiada y Jesús le dice en el versículo 26, no se afane por la vida, tranquilo, mire las aves. No importa la situación que tengamos hoy, en la economía, la salud, la familia, en el trabajo, las deudas, o si estás muy bien y estás pensando en qué invertir, no importa la situación. No debemos de afanarnos en el sentido de qué va a pasar en el futuro y qué va a suceder y angustiarnos. No se afane por la vida, por lo natural. Busque primero el reino, coloquemos las prioridades, organicemos, no salgamos como locos a tratar de conseguir las necesidades cuando dice el mensaje, lo que dice Jesús es, Dios sabe que usted necesita eso. Dios sabe lo que necesitamos. Y no significa que usted se va a quedar en la casa durmiendo todo el día, porque eso no es principio del reino. No, significa algo interno, nuestra alma y nuestras emociones, que estamos plenamente convencidos que Dios, como cuida las aves que no trabajan y no guardan en granero, y usted en la mañana cuando sale temprano ve aves. Recuerde que Dios las cuida a ella y las alimenta todos los días. ¿Qué no hará con nosotros? No, que es que va a faltar, que mire, que se acabó, que escasez. No, en el reino no hay escasez. En el reino hay suficiente. Hay suficiente para todos, acorde a la capacidad de cada uno. Nosotros debemos de orar para que sea claro que nosotros vivimos en el reino, pero es por fe. Porque recuerda, en el mundo te muestran cifras y te muestran hechos, que es real, que está mal. Pero cuando vienes al reino, Dios te dice, no se afane, no te angusties, no te preocupes. Mira las aves, yo las alimento. ¿Qué no haré contigo? Las necesidades que tengas, Dios las va a suplir. ¿Qué debemos de hacer? Organizar primero el reino. Coloca primero a Jesucristo en tu vida. ¿Y qué es colocar a Jesucristo de primero en tu vida? Decirle, Señor, usted es mi rey. Me rindo a su palabra. He vivido en lo que yo creo. He vivido en la doctrina del hombre. Ahora me rindo en lo que usted dice su palabra y por fe voy a hacerlo, Señor.
que toda la familia hace ritos, agüeros, que el año pasado yo hice riegos, yo creo ahora en su palabra y no voy a hacer nada. Voy a obedecer es su palabra. El reino es creer y creer es hacer. Buscar primeramente el reino de Dios. La oración hace parte de eso, bueno, pero va más allá, porque no es que nosotros oramos y leemos la palabra y salimos y la oración y la palabra quedó allá. Y salimos a vivir en lo que yo creo y yo pienso. Y vuelvo a orar y leer la palabra y salgo a vivir en lo natural. No, ese no es primeramente el reino de Dios. Va más allá de leer la palabra y orar. Ese es un paso de la relación con Dios. Eso debe estar incluido. Pero va más allá. Es que en el instante apliquemos la palabra. Me gritan, no grito. Eso es gracias a que leí la palabra y oramos temprano. Entonces nos gritan y aparece lo sobrenatural. Nos aparta las malas amistades, de los vicios. Dios nos va guardando porque recuerda, Él cuida a las aves. No se angustie. Debemos de estar tranquilos. Así usted escuche la incertidumbre del mundo. Nosotros vivimos en el reino. A Dios le plació darnos y lo hemos visto. Hemos visto su misericordia. Si usted es nuevo o de pronto hay mucha adversidad en su vida y usted dice, pero ¿dónde? Yo no la veo. Pues los domingos hemos escuchado los testimonios. Invitamos a las personas que nos lo compartan en la página para subirla y que quede y que cualquier persona pueda volverlo a leer. De ver que es real, que sí cuida, que Dios suple tus necesidades. Pero ese buscar primeramente el reino de Dios es ser. Comenzar, Señor, yo ya quiero hacer su palabra. Yo quiero aplicarla. A ver si Dios miente. Dios no miente. Entonces lo primero es en nuestra parte interna. Debemos de estar plenamente confiados de un Dios que sabe lo que necesitamos. En otra parte Jesús dijo, si un padre natural, un hijo le pide pan, Él no le va a dar piedras, Él le da pan. ¿Qué no hará Dios con nosotros? Es tener la visión correcta de Dios, de la palabra. Dios está de nuestro lado. La palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, está de nuestro lado para nuestro bien. Cuando la palabra te dice, la promiscuidad no es del reino, es para tu bien. Pero en el mundo te dice, no, la promiscuidad es lo mejor, vas a disfrutar, va a pasarla chévere. Y cuando entras en ese mundo de promiscuidad, pues te das cuenta que no es tan chévere, ni la pasa bien ni nada. Son problemas tras dificultad, tras problema. Y dice, pero ¿por qué tanta dificultad? El reino es hacer. Cuando dice, busque primeramente el reino de Dios, es hacer. Hacer, familia. Entonces debemos de estar tranquilos. No nos afanemos. Ese afán y esa angustia no significa que usted no va a trabajar. No, significa que usted sale a desarrollar su tarea en amor para Dios. Significa que usted hace y desarrolla sus negocios, su empleo, lo que usted se desenvuelve para Dios, sabiendo que le está dando a la sociedad. Y ahí viene una retribución. Y que para todos hay, que uno no tiene que echarle zancadilla al otro, ni estar hablando mal del otro, de los negocios. No, ya sabemos que para todos hay, que Dios tiene. Dios alimenta a todas las aves. Un ave no se queda sin comer. No, para todas las aves, Dios las alimenta a todas. En el mundo dicen, no, en los negocios hay poquitos, se está acabando el empleo. No, para todos hay. Busca primeramente el reino de Dios, decirle, Señor, me rindo a su vida, a usted, Señor, su palabra. Usted es la verdad, ya me llamó. Voy a hacer lo que dice usted. Si honra a padre y madre, pues, joven, hazlo. Todos los que tengamos aún el privilegio de tener el papá y la mamá, hágalo. De acuerdo a la edad, lo que tiene que hacer. Obediencia, retribución. Debemos de hacerlo, porque Dios no miente y dice, todo te irá bien. Todo nos va a ir bien. Así haya pandemia. Y familia, este año hemos visto claramente, en diciembre del año pasado Dios nos dio una palabra que era, el que confía en el Señor prosperará. Y hablábamos que la confianza era hacer la palabra, obedecerla. Y este año, familia, hemos visto cómo Dios no miente.
La persona que ha confiado en el Señor ha prosperado. Y no solo económicamente, sino su alma, la salud. Dios no miente, familia. El mundo recuerda que no conoce a Dios. Dice la palabra, a vergüenza les digo que no conocen a Dios. Nosotros lo conocemos. Entonces dice Jesús, le habló y le colocó el ejemplo de las aves. Pero también le colocó el ejemplo de las personas sobre la estatura. Y dice, ¿quién por mucho que se afane puede aumentar la estatura? En este tiempo hay mucha incertidumbre, pero recuerda, Dios nos llamó, somos su pueblo y nos llamó para que veamos su reino que está en nuestro interior, que apliquemos los principios del reino para vivir de manera sobrenatural en medio de cualquier situación. Estos principios del reino son los mismos durante todo este tiempo de pandemia, son los mismos el próximo año, igual el 2023, 2024, 2025, cuando ya no haya pandemia con el poder de Dios, haya otras circunstancias, los principios del reino son los mismos. Y el vivir en el reino, en esos principios, buscar primeramente el reino de Dios, lo que hace es que estar por encima de las situaciones y circunstancias, porque vivimos en el poder de Dios. Mira lo que está diciendo Jesús a las personas. La gente estaba angustiada por su vida, por sus necesidades aquí. Y la deuda, Dios sabe que tienes deudas. Conoce todo lo nuestro. Cuando buscamos primero el reino de Dios, nos sentamos. Pues si hay deudas, debemos de sentarnos. ¿Por qué ingresé a las deudas? Antes de tratar de pagar las deudas, lo importante, recuerda que como todo está en el interior, ¿por qué me metí? Fue la vanidad. Fue la envidia. Fue la emoción, el deseo de tener. ¿Por qué me metí? Y tengo que hacer un alto y comenzar a organizar para salir. En el reino están los principios de cómo salgo. ¿Cómo salgo ahí? Está el principio. Para tener una vida sobrenatural. Entonces Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, no te afanes. Busca primero el reino. Si tienes a Dios de última opción, pues te invito a que hagas de Dios tu vida, tu rey. ¿Y qué es eso? Hacer la palabra. Si vas a hacer tu trabajo, no es que esa empresa lo explotan y le pagan muy poquito a uno, debes de hacerlo con amor. Y si entonces en esa empresa te sientes que te están explotando y no te dan lo que usted espera ganar, no puedes hablar mal de la empresa, no te puedes quejar, no puedes renegar, no puedes generar cizaña con los compañeros, nada de eso es del reino. ¿Qué debes de hacer? Seguir trabajando con toda la capacidad y orar a Dios a dónde te debes de mover, que te mueva. Entonces en eso debes de enviar hojas de vida o buscar una alternativa de negocio, otro empleo, mirar. Pero mientras estemos en ese sitio, nunca podemos hablar mal, ni nunca puedes trabajar a medio ritmo. Eso no es del reino. Eso no es del reino. Busca primeramente el reino de Dios, es hacer la palabra. Oiga, pero ¿y cómo sé para hacerla? Pues por eso hemos de leerla todos los días. Al leerla todos los días vamos aplicando lo que dice la palabra. Si no, nos engañamos a nosotros mismos, familia. Y vamos a seguir viviendo en lo natural, en nuestro esfuerzo, viviendo en lo que se ve. Dios no te llamó para eso. Si no, te hubiera dejado allá. Pero es que los otros viven así. Deje que los otros vivan así. Dios te llamó para que vivas por fe, para que disfrutes de su reino, de la presencia de Dios que está en ti, que la disfrutes. Al hacer la palabra, eso te va a generar algo sobrenatural. También Jesús les dijo, mire los lirios del campo. Un lirio que hace nada. Y dice que ni aun Salomón con toda su riqueza se pudo vestir tan bien como un lirio que es tan hermoso. Salomón con toda su riqueza no logró llegar a esa belleza. No te afanes. Lo que necesitas, Dios te lo da. Cuando vives el reino, Dios te rejuvenece. Dice la palabra que nos rejuvenece como las águilas. Dice que Él se llevó las enfermedades, que por su llaga hemos sido curados. Pues Dios va restaurando nuestro cuerpo. Entonces Jesús en Mateo, en ese Mateo capítulo 6,
del 25 al 34, nos dice en ese mensaje es, no nos preocupemos ni nos angustiemos. No nos preocupemos ni nos angustiemos. Debemos de salirnos de la masa del mundo, como todos hablan, como todos ven. Si no, nos hubiera dejado allá. Dios nos llamó para vivir por fe, para vivir en su reino, conocer su palabra que la revela y poder disfrutar de su relación con Él y hacerla. Una palabra que es verdad ahora y es verdad el próximo año y en 3 años y en 5 años. Ese fundamento no va a cambiar. Ahí estamos seguros. Ahí tenemos la victoria. Una vida sobrenatural, donde ya no vas a necesitar licor para sentirte bien. Todos los días te vas a sentir bien. Todos los días. Porque el gozo lo genera Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deuteronomio 29:5 dice, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Gracias. También vemos cómo Dios nos muestra en el paso por el desierto cómo Dios cuidó a su pueblo. ¿Cómo vamos a esperar 2021? Tranquilos, confiados, hacedores de la palabra. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Jesucristo es nuestro Señor. La palabra es la verdad. Dios, ayúdeme a hacerla. Ayúdeme a aplicarla, Señor. Y Jesús dijo, no se angustie de su vida. Dios sabe lo que usted necesita. Y nos coloca el ejemplo en el antiguo pacto. El pueblo en medio de un desierto dice que la ropa no se le desgastó. Lo sobrenatural. Familia, sucede lo sobrenatural igual hoy. Dios es el mismo. Los pies no se hincharon. Caminando todos los días. 40 años. La salud, Dios los cuidó. Dios cuida. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe en qué situación estás. En su economía, cuál es la situación con su familia, en su trabajo. Cuál es la situación nuestra emocional. Cuál es nuestra situación, los deseos del corazón, los anhelos. Dios los conoce todos. Y Dios nos llamó y nos dice, venga, yo lo llamo para que usted viva en el reino, pero primero coloque el reino. El reino es su relación conmigo. Yo soy su rey. Y como soy su rey, y usted me dice que soy su rey, debe hacer lo que yo le digo. Porque es para nuestro bienestar. Es el único camino. No es doctrina de hombre. Esto no es doctrina de hombre. Ni idea de Pablo. Recuerda que la gracia nos fue dada antes de los tiempos. Mira la misericordia de Dios. En su amor nos llamó a conocerlo y disfrutar de su reino aquí en la tierra. Recuerda que el evangelio, cuando usted lee la palabra, cuando leemos la palabra cada día y oramos y leemos la palabra, y nuestro hacer conforme a la palabra, no es para ganarnos la vida eterna. Eso ya lo tenemos ganado. Desde antes, cuando no conocíamos nada de Dios, desde antes, cuando estábamos en todo lo que hacíamos antes que no sabíamos nada, venimos del cielo y íbamos para el cielo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora Dios nos llama para que tengamos una vida sobrenatural aquí en la tierra. Aquí, una vida sobrenatural. No natural, sobrenatural, más allá de tu capacidad. ¿El pueblo podía caminar sin que se hincharan los pies? No. Lo natural era que estuvieran caídos a los 3 días y no pudieran caminar más. Lo sobrenatural, estuvieron 40 años caminando, no se hincharon los pies. A esa vida fue la que Dios nos llamó, no un resultado natural. Es que yo he conseguido esto y esto y esto. Eso lo has conseguido en tu capacidad natural. ¿Qué tal? ¿Qué tal que aplicaras los principios del reino? ¿Cómo serán los resultados? Imagina, si usted dice, pero es que yo todo lo que he conseguido, mire, yo todo lo que... Imagínese cuando usted aplique los principios del reino, ¿qué va a suceder? Van a ser resultados sobrenaturales.
donde usted cae rendido, donde usted ve el poder de Dios. Dios que los pasó por el desierto, el mismo Dios que vive en cada uno de nosotros, el Dios que vive en ti y el Dios que nos va a acompañar con su poder y su gloria en el 2021 si estamos. Ahí Dios nos va a acompañar cada día. Está en ti, no te deja, no te desampara. Los zapatos no se desgastaron ni la ropa, permaneció nueva, más allá de lo que pudiera suceder porque están en un desierto. ¿Qué pasa en un desierto? Un sitio hostil. ¿Qué va a pasar con los zapatos en un desierto? Fácilmente se dañan. ¿Cómo que no se dañaron? ¿Cómo que permanecieron bien todo el tiempo? Sobrenatural. Ese es el reino. Lo genera Dios. Todos tenemos una capacidad y un talento. Ejemplo, David tenía el don y el talento de manejar la onda, pero el tumbar a Goliat era sobrenatural. Dios usó el talento de David para un resultado sobrenatural. Dios va a usar tus talentos y tus dones con resultados sobrenaturales, más allá de los que usted espera, más allá del entorno que usted dice, Dios mío, y es real. Se está viviendo en la congregación, pero lo hermoso es que toda la congregación lo vivamos, que todos disfrutemos del reino de Dios. Recuerda que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no uno, no dos, toda la congregación estamos para que disfrutemos del reino, una vida sobrenatural. Para resultados naturales, Dios nos deja allá. No, Dios te llamó a resultados sobrenaturales, su poder. Que usted dice, Dios mío, ¿y de dónde salió esto? ¿Y cómo hice esto? ¿Y la idea cómo me llegó? Y le dije a esta persona en el momento adecuado. Resultados sobrenaturales. La ropa no se acabó, los pies no se hincharon, los zapatos no se desgastaron. Las aves no hacen nada, y el lirio, ni Salomón se vistió como el lirio del campo que es tan hermoso. No nos afanemos por la vida. No está diciendo no trabaje, ni se ocupe, ni sea diligente. No, ese no es el mensaje. El mensaje no se afanes internamente, que no debe estar la angustia, ese desespero, esa desazón, eso interno, ¿cómo voy a hacer para el trabajo, las deudas? Y mire allá, y yo quiero esto y no puedo. Eso, dice, no lo haga. Busque el reino, y busque primeramente el reino de Dios, dice, eche sobre mí las angustias. Eso que sientes, por favor, cuénteselo a Dios, pero si no lo hacemos, soy muy digno, no, yo puedo solo, soy muy digno, y no lo echo a Dios, pues ¿a quién se lo voy a echar? Pues me lo cargo yo mismo, y en un momento exploto, y el entorno es el que va a sufrir. Cuéntale todo a Dios, por favor, es lo que dice la palabra, dice, eche toda la angustia, todo esto que sientes sobre el 2021 y lo que estás viviendo, en Dios. Y al mismo versículo dice, tengo cuidado de ti. El mensaje que dijo Jesús, no se afane por su vida, yo cuido las aves, mírelo el libro del campo. Nadie por mucho que se esfuerce va a lograr algo más de lo que Dios tiene preparado. Debemos de hacer lo que nos corresponde. Entonces, descansamos internamente, aparece el gozo y la paz, comienza algo sobrenatural y salimos a desarrollar lo que nos corresponde. Hacer el trabajo que nos toca y en la capacidad de cada uno. No mires al lado, por favor. No debemos de estar angustiados. ¿Qué va a pasar el 2021? Hagamos un alto. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esa justicia, ese gozo y esa paz es en el Espíritu Santo, o sea, lo genera Dios. Dios que está en nosotros. Y justicia es lo primero. ¿Y por qué la justicia? Porque nosotros tenemos una manera de juzgar, de ver las cosas de manera natural. Pero cuando vamos a la palabra, dice Jesús, busca el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia del reino. Y dice que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O sea, es la justicia de Dios.
Dios nos llamó para mostrarnos cuál es su justicia. En 8 días, si Dios quiere, vamos a empezar a hablar sobre esa justicia de Dios. Dios genera el gozo y la paz. ¿Cómo se va a estar en paz? Por eso dice en el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener en paz una mente en medio de tanta incertidumbre y tanta información? Y tanta desinformación. Entonces la paz, la mente se turba. Pero cuando estamos en el reino, el Espíritu de Dios que está en nosotros genera esa paz. Y genera el gozo. Recuerda que el gozo es contentamiento. Y ese contentamiento lo genera Dios. Y la fuerza para estar en medio de las diferentes circunstancias. Y aquí hay algo que es emocional. Nuestro estado de ánimo está marcado por las circunstancias y las situaciones. Pero cuando Dios nos dice, usted va a vivir en el reino de una manera sobrenatural, nuestro estado de ánimo está marcado por Cristo el Señor. Lo que dice la palabra, gozo. Las cosas están adversas y difíciles, gozo. ¿Cómo es posible? Sobrenatural. ¿Y cómo se hace? Dios lo genera. No se puede explicar. Las situaciones bien difíciles, de economía, de trabajo, los hijos, la familia, situaciones que es para que usted esté triste, abatido. En el reino Dios no permite eso. Nos levanta. Dios levanta nuestra cabeza, dice la palabra. Levanta nuestra cabeza. Dice que multiplica las fuerzas como las del búfalo. Es algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que ante la adversidad podamos estar en un estado de ánimo estable? Ese lo da el reino de Dios. Lo da Cristo que está en nosotros. Y Dios te llamó para eso. Mira lo hermoso. O sea, no estar contento ahora en diciembre porque hay luces por todos lados. Tan bonita todas las luces y todo el mundo. Y en enero cuando quiten todas las luces, usted entre en nostalgia y tristeza que porque quitaron las luces. O porque tiene deuda y usted esté triste. O porque el trabajo va mal y usted esté triste y agobiado. Eso es en lo natural. En lo natural, eso es así. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para estar en el reino. Y en el reino descansamos y le contamos, Señor, el trabajo está de esta manera. Tengo estas deudas, yo ya no quiero seguir así. Tengo esta dificultad, este vicio. Ahí en oración nos levantamos y aparece lo que es el gozo de Dios. Él tiene cuidado de nosotros. Y algo en nuestro interior que genera esa tranquilidad, esa seguridad, ese contentamiento para estar bien en todo momento. ¿Quieres estar bien en todo momento? En todo momento, no solo cuando compres, no solamente cuando logres el objetivo, no solamente cuando alcances lo que quieres, no solamente cuando llegue lo que deseas. No. Para que estés en gozo permanente, busca primeramente el reino de Dios. La relación con Él, donde con Él descansas todas las situaciones que tienes, todos los problemas, todas las frustraciones, es con Dios. Y nos levantamos a hacer su palabra con paciencia. Y vamos a ver su gloria. Y vamos a ver su gloria aquí en la tierra. Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Estamos orando al Señor para que toda la congregación podamos disfrutar del reino de Dios. Que Jesucristo sea nuestro Rey. Que todos sea clara la palabra y la apliquemos a nuestra vida. Y que seamos luz para otros en amor y paciencia. Y esperar que Dios haga. Pero sí, mientras tanto, en nosotros, ya que Dios nos llamó, es cada día rendirnos a Él y hacerla. Y mira lo que dice la palabra, el que está en Cristo nueva criatura es. No importa si las cosas viejas pasaron, no importa nuestro comportamiento del año, hace 5 años, de ayer, no importa, de antier. Y usted dice, ¿cómo no importa si yo hice algo que va a tener una consecuencia? No importa en el sentido que dice, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todo es nuevo. El que está es porque hoy vamos a hacer la palabra. Si hoy comenzamos a hacer la palabra, va a empezar unas nuevas
siembras para unas cosechas conforme a la palabra. Y recuerda que en el reino sucede algo que es lo sobrenatural, que es la justicia de Dios, que vamos a ver el próximo domingo, confiando en el Señor. Que en lo natural hice algo mal, sembré mal. ¿Qué es lo natural? Y la misma palabra lo dice: lo que sembrare, eso cosechará. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué significa? Que en la justicia de Dios, nos llama a su reino, y en su misericordia y amor, como ya estás en la palabra, ya nuestra vida está sometida a Él, en amor y conocimiento, no por obligación, sino por amor. Ya hacemos lo que dice la palabra. Pues eso que se hizo mal no florece, no genera nada. Dios lo para y aparece una nueva vida. Así los demás te juzguen y te condenen. No, el que está en Cristo nueva criatura es. Así los demás te digan: es que usted ha hecho esto, fue pasado. Somos nuevas criaturas. Dios nos llamó para disfrutar de su reino, y cada día es una nueva oportunidad para disfrutar de ese reino. Cada día es una nueva oportunidad para hacer la palabra. Cada día es una nueva oportunidad para obedecer la palabra. Cada día es una nueva oportunidad para tener la relación con Dios. Entonces, familia, lo que nos espera es lo sobrenatural. Dios nos llamó no para resultados naturales, sobrenaturales, donde te sorprende Dios con negocios, oportunidades, la salud se mejora, la familia. Dios guarda a nuestros hijos, los aparta del mal, los va guardando. Es una vida donde es Dios cuidándonos. Recuerda las aves, recuerda los lirios, recuerda en el desierto. No se acabaron los zapatos, no se acabó la ropa, no se hincharon los pies. Recuerda a David, el talento con un resultado sobrenatural. Lo que viene es lo sobrenatural en la congregación, pero por causa de hacer la palabra. Familia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo más bien añadido, los deseos del corazón, Dios te los va a dar. No hay nada imposible para Dios. La palabra nada la limita, y lo hemos visto en medio de esta pandemia, cómo Dios ha hecho los milagros en la congregación. Su amor y su cuidado. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios cuida de tu vida, sabe tus necesidades. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón, porque su palabra nada la limita. El milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.